listos para una aventura. Hoy nos vamos a la Patagonia Argentina. A un lugar que parece detenido en el tiempo. Exacto, a la Cueva de las Manos, un sitio que nos transporta a la época de los primeros habitantes de Sudamérica. Un viaje a la prehistoria para entender cómo vivían aquellos cazadores-recolectores. Imagínate plasmar tus manos en una pared rocosa hace miles de años. Y que esas huellas lleguen hasta nuestros días convertidas en un patrimonio de la humanidad. Impresionante. Hablamos de arte rupestre que data del 73T50 SS. Una época en la que las pirámides de Egipto ni siquiera se habían sollado. Es increíble pensar en la antigüedad de esas pinturas. Y la gente que las creó, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo era ese lugar? La cueva en sí. ¿Cómo es? Bueno, imagínate una cavidad enorme de unos 20 metros de profundidad. Wow. 10 metros de alto y 15 de ancho. Casi como un edificio. Sí, algo así, ubicada a 88 metros sobre el río Pinturas. No me imagino lo difícil que debe haber sido llegar hasta ahí. Y eso mismo ayudó a que el arte y los restos arqueológicos se preservaran a lo largo del tiempo. Es como si la propia naturaleza hubiera protegido este tesoro para nosotros. Para que hoy podamos asomarnos a ese pasado tan lejano. Y hablando de tesoros, lo que más llama la atención de la Cueva de las Manos son esas siluetas de manos, ¿no? Sin duda esas manos en negativo que parecen flotar sobre la roca. ¿Cómo se crearon esas imágenes? Ya. ¿Qué técnica usaban? Se cree que usaban huesos huecos como si fueran aerógrafos prehistóricos. Hueso. Si soplaban pigmentos a través de los huesos sobre sus manos apoyadas en la pared. Qué ingenioso. Usaban lo que tenían a mano para crear arte. Literalmente. Y no solo tenemos manos, ¿verdad? ¿Qué otros motivos podemos encontrar en las pinturas? Ahí está la magia de la Cueva de las Manos. Contómane. Encontramos guanacos, choites. Animales típicos de la Patagonia. Exacto. Escenas de caza. Como si estuviéramos viendo una película de la prehistoria. Exacto. Y también figuras geométricas. Figuras geométricas. Eso me intriga. ¿Son un enigma todavía? Ya me imagino las teorías que deben haber. Algunas apuntan a que podrían ser símbolos religiosos o espirituales. O una forma de comunicación abstracta. Es un misterio que todavía estamos descifrando. Cada imagen, una pieza de un rompecabezas que nos ayuda a entender a esa gente. Su vida, su cultura. ¿Y los colores? ¿De ¿De dónde sacaban los colores? De la naturaleza, por supuesto. Eran verdaderos artistas. Usaban ocres, rojos, amarillos, Una paleta variada. obtenidos de minerales, frutos, incluso sangre. Sangre. Sí, y para fijar la pintura a la pared usaban grasa animal como aglutinante. Increíble la capacidad de transformar los elementos de la naturaleza en arte. Tenían una conexión muy profunda con su entorno. Y lo más interesante es que las pinturas no son todas iguales, ¿no? No para nada. Hay diferencias entre las más antiguas y las más recientes. Exacto, a lo largo de los 8000 años que abarca el arte de la cueva, las pinturas van cambiando. 8000 años. Sí, imagínate. Reflejan la evolución de esas comunidades a través del tiempo. Su historia, sus creencias, sus cambios. Es como un diario visual de su paso por el mundo. Fascinante. ¿Crees que la cueva era solo un refugio? Buena pregunta. Muchos investigadores creen que era mucho más que eso. Un lugar sagrado. Exactamente, un centro de rituales y ceremonias. Donde se expresaba su visión del mundo, Su creatividad. su pensamiento simbólico. Quizás las manos representaban una firma, Una marca personal. un símbolo de pertenencia. Una manera de decir. Estamos aquí. Somos parte de este lugar. Una idea poderosa. Dejar tu huella en la pared para conectar con las generaciones futuras. Y esas manos junto a las escenas de caza nos hablan de la importancia de la comunidad. De la supervivencia en un entorno que seguramente era muy duro. La vida en la Patagonia prehistórica era un desafío constante. Y la cooperación era fundamental. Para cazar, recolectar alimentos, protegerse mutuamente. Todo eso está plasmado en las pinturas. Como un testimonio de su lucha diaria por la vida. Y esta cueva tan antigua, ¿qué nos dice sobre la llegada del ser humano a América? Ahí hay un punto clave. Porque las fechas de las pinturas son anteriores a lo que se creía tradicionalmente. Exactamente. No me equivoco, no te equivocas para nada. Contame. La datación de las pinturas desafía la teoría de que los primeros humanos llegaron a América hace unos 13.000 años por el estrecho de Bering. Cruzando desde Siberia hasta Alaska. Sí, pero la evidencia sugiere que la historia es mucho más antigua y compleja. O sea que la Cueva de las Manos no solo nos habla del pasado de la Patagonia. Nos obliga a replantearnos la historia de toda América. Es un hallazgo realmente extraordinario. Sin duda una ventana al pasado que nos permite reconstruir la historia de los primeros habitantes de Sudamérica. Y comprender mejor la complejidad del poblamiento humano en nuestro continente. Exactamente. Y hablando de esa historia, te cuento que hay un detalle en las pinturas que me parece súper interesante. A ver, contame.
En algunas escenas de caza, los animales están representados con una línea punteada. ¿En serio? ¿Y eso qué significa? Es un enigma que todavía no se ha resuelto del todo. Me imagino que debe haber un montón de teorías. Claro, algunos investigadores creen que podría ser una forma de representar el movimiento. Como si quisieran plasmar la energía del animal en plena carrera. Exacto, como un fotograma prehistórico. Qué interesante. Otros plantean que la línea punteada podría representar el pelaje del animal. O las heridas de la caza. También podría ser una forma de mostrar no solo la forma del animal, sino también detalles de su anatomía. Es increíble cómo cada detalle puede estar cargado de significado. Es como si nos estuvieran contando una historia a través del tiempo. Una historia que va más allá de la simple imagen. Exactamente. ¿Y cómo sabemos con certeza la antigüedad de estas pinturas? Para datar el arte rupestre se utilizan varias técnicas. ¿Cómo cuál? Una de las más comunes es la datación por radiocarbono. Ah, sí, la famosa prueba del carbono 14. Exacto. Pero ¿cómo se aplica eso a las pinturas? No es que se pueda tomar una muestra de la pintura en sí, ¿no? No, lo que se busca son restos orgánicos asociados a las pinturas. ¿Restos orgánicos? Por ejemplo, carbón vegetal de las fogatas que usaban para iluminar la cueva. Ah, claro. O restos de pigmentos que contengan materia orgánica. Y a partir de la datación de esos restos, se puede estimar la antigüedad de las pinturas. Exacto. Es como un trabajo detectivesco. Totalmente buscando pistas para reconstruir el pasado. Y en el caso de la Cueva de las Manos, se han utilizado otras técnicas además del carbono 14. Sí, también se ha utilizado la datación por luminiscencia. Luminiscencia. Sí, esta técnica analiza los granos de cuarzo presentes en la roca ¿Y eso para qué sirve? para determinar cuándo fueron expuestos por última vez a la luz solar. Interesante. Combinando diferentes métodos, los científicos pueden obtener una datación más precisa Es asombroso cómo la ciencia nos permite viajar al pasado. y desentrañar los misterios de la historia. Hablando de viajes, me imagino lo que debe haber sido para aquellos pueblos llegar hasta la Cueva de las Manos. Debió ser toda una aventura. Sin caminos, sin mapas, sin vehículos Tenían que recorrer grandes distancias a pie siguiendo las huellas de los animales o los cursos de agua, y sortear todo tipo de peligros. animales salvajes, tormentas. Clima impredecible de la Patagonia. Era un verdadero desafío de supervivencia. Sin duda. Y sin embargo lo hacían una y otra vez durante miles de años. Eso nos habla de su profundo conocimiento del entorno, De su capacidad de adaptación. de su determinación, Eran nómades, cazadores-recolectores. que dependían de la naturaleza para su subsistencia. Su vida estaba ligada al ritmo de las estaciones, a los movimientos de los animales, Ah, los ciclos naturales. y a pesar de las dificultades lograron prosperar. Y dejar una huella imborrable en la historia. Una huella que hoy podemos admirar en la Cueva de las Manos. Un tesoro que nos conecta con nuestro pasado más remoto. Y hablando de tesoros, ¿cómo podemos asegurarnos de que este legado se preserve para las futuras generaciones? Esa es la pregunta clave. Porque me imagino que un sitio tan antiguo y valioso debe estar expuesto a muchas amenazas. Lamentablemente sí. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta la Cueva de las Manos? Bueno, el turismo descontrolado, por ejemplo. El turismo. Sí puede alterar el microclima de la cueva y dañar las pinturas. Claro, es una paradoja, ¿no? Queremos Ujú. que la gente conozca este patrimonio. Pero al mismo tiempo la presencia humana puede ponerlo en peligro. Exacto. Y a eso hay que sumarle el vandalismo. Vandalismo. Sí, lamentablemente. No puedo creer que haya gente que dañe un lugar así. Hay casos de grafitis, rayones en las paredes, incluso fragmentos de pinturas que han sido arrancados. Es una verdadera tragedia. Sí, la ignorancia y la falta de respeto pueden destruir un tesoro cultural de esta magnitud. ¿Y qué hay de las actividades mineras en la zona? Ahí hay otro problema. En serio. Sí, la explotación minera cerca del río Pinturas también representa una amenaza. Contame más. La minería a cielo abierto genera un riesgo de derrumbes. Que podrían afectar la estructura de la cueva Exactamente. y la contaminación del agua. También. Es un problema grave. Sí, es fundamental que se implementen medidas para regular la actividad minera en la zona. Y minimizar su impacto ambiental. Claro. Es un desafío complejo. Pero es crucial que se tomen medidas para proteger este patrimonio. La Cueva de las Manos no solo pertenece a Argentina, Es un legado universal. Que debemos preservar para las futuras generaciones. Totalmente de acuerdo. Es una ventana al pasado que nos permite comprender mejor nuestra propia historia como especie, Y es nuestra responsabilidad cuidarla. para que siga inspirando asombro y curiosidad por muchos años más. Exactamente. Retomando nuestra conversación, la Cueva de las Manos no es un caso aislado. Claro, forma parte de un contexto arqueológico mucho más amplio, Exacto. que nos habla de una presencia humana en Sudamérica. Desde tiempos muy remotos. Mencionábamos antes sitios como Monteverde, en Chile, ¿Sí?
Y Pedra Furada en Brasil. Ajá. ¿Qué tienen en común con la Cueva de las Manos? Bueno, todos estos sitios presentan evidencias de una ocupación humana muy antigua. Más antiguo que la de la Cueva de las Manos. En algunos casos sí. Ande. Lo que pasa es que hasta hace relativamente poco tiempo se creía que los primeros humanos llegaron al continente americano hace unos 13.000 años. Por el estrecho de Bering, ¿no? Exactamente, cruzando desde Siberia hasta Alaska. Durante la última glaciación. Ajá, cuando un puente de tierra conectaba ambos continentes. Claro. Pero los hallazgos en la Cueva de las Manos en Monteverde, en otros sitios, sugieren que la historia es mucho más compleja. ¿Más compleja en qué sentido? Bueno, las fechas que arrojan las investigaciones en estos lugares son mucho más antiguas. ¿Cuánto más antiguas? En algunos casos llegan incluso a los 20.000 o 30.000 años. ¡Wow! Eso cambia radicalmente la perspectiva. Totalmente. Si estas fechas son correctas, estaríamos hablando de una presencia humana en América mucho más antigua de lo que se imaginaba. Así es. Y esto abre un abanico de nuevas preguntas. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, ¿cuándo llegaron realmente los primeros humanos a América? ¿Por dónde ingresaron? Claro. ¿Cómo era su cultura? ¿Su estilo de vida? Son preguntas fascinantes. Misterios que los arqueólogos están tratando de resolver. Un verdadero rompecabezas prehistórico. Sin duda. Y la Cueva de las Manos con sus pinturas nos da algunas pistas, ¿no? Claro, por ejemplo, las escenas de caza nos hablan de una sociedad que dependía de la fauna local para su subsistencia. Los animales que cazaban. Exacto, los guanacos y los choiques que aparecen con frecuencia en las pinturas eran animales clave en su dieta. Claro. Incluso se han encontrado restos óseos de estos animales en las excavaciones arqueológicas de la cueva. O sea que la arqueología y el arte rupestre se complementan para reconstruir la historia de estos pueblos. Totalmente. Y hablando de arte, hay algo que siempre me ha intrigado. ¿Qué cosa? Esas figuras geométricas que aparecen junto a las escenas de caza y las siluetas de manos. Ah, sí, las figuras geométricas. ¿Y qué significado podrían tener? Es una pregunta que se hacen muchos investigadores. ¿Y alguna respuesta? Hay varias teorías, pero ninguna definitiva. Contame algunas a ver, Bueno, algunos creen que podrían representar elementos del paisaje. como montañas, ríos, cuevas. Exactamente una especie de mapa simbólico del territorio. Interesante. Otros sugieren que podrían tener un significado religioso o espiritual. Símbolos sagrados, Algo así. como una forma de conectar con lo divino. Podría ser. Y hay otras teorías. Sí, también se ha planteado la posibilidad de que fueran una forma de comunicación abstracta. Un lenguaje visual. Exactamente. Un código secreto que todavía estamos tratando de descifrar. En cierto modo, sí. Lo que sí está claro es que el arte rupestre no era una mera decoración. No para nada. Era una forma de expresión, de comunicación, de conexión con el mundo natural y espiritual. El reflejo de su cosmovisión. De su manera de entender el universo. Y la Cueva de las Manos, con su riqueza artística, nos abre una ventana a ese mundo ancestral. Totalmente nos recuerda que a pesar del paso del tiempo, seguimos conectados con aquellos que nos precedieron. Con nuestros ancestros. ¿Sí? Sus historias, sus creencias, sus sueños aún resuenan en las paredes de la cueva. Invitándonos a un viaje al pasado. A un encuentro con nuestras raíces más profundas. Un viaje que nos enriquece como individuos y como sociedad. Sin duda. Bueno, creo que llega el momento de despedirnos, ¿no te parece? Sí, lamentablemente nuestro tiempo se ha agotado. Pero antes de irnos, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes de GeoCuriosos por acompañarnos en esta fascinante aventura por la Cueva de las Manos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al pasado, tanto como nosotros. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este podcast con otros amantes de la historia, la geografía y la aventura. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces sigan explorando, sigan descubriendo, sigan maravillándose con el mundo que nos rodea. Porque como siempre decimos en GeoCuriosos, la aventura nunca termina.